El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos frente a esta bendita palabra y ante este encuentro entre Jesús y el que lo quiere poner a prueba. La pregunta es muy importante, que deberíamos incluso de hacérnosla nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Qué debo de hacer para salvarme? ¿O con lo que estoy haciendo me salvaré? La pregunta es concreta. Maestro, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Y como el que le preguntaba era un doctor de la ley, muy conocedor de las Sagradas Escrituras, Jesús va a provocar que sea él mismo el que se dé la respuesta. Tú, conocedor de las Sagradas Escrituras, ¿qué lees en ella? Inmediatamente él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo.
Jesús le dijo: haz eso y te salvarás. Ama a Dios con todo tu corazón y te salvarás. Ama a tu prójimo con todo tu corazón y te salvarás. Ámate a ti mismo y te salvarás. Haz eso. Pero él, queriendo aparentar de sabelotodo, le hace otra pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús mismo va a provocar también que sea él el que le responda quién es el prójimo. Y le presenta esta bella parábola. Un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. Esto se llama pecado mortal. Ver y no hacer nada. Por eso dice Jesús: tienen ojos y no ven. Pasó también, dice, un levita, lo vio y siguió adelante. Ver nuevamente y no hacer nada. Se me viene a la cabeza aquel dicho que dice: ojos que no ven, corazón que no siente. Está bien aplicado el dicho. Mira dónde fue a parar el rico de Pulón: al infierno. ¿Por qué? Porque siempre veía al pobre Lázaro devanarse en aquel portal de su palacio. Veía cómo los perros lamían las llagas de este pordiosero que se encuentra en muchas partes de nuestros pueblos. Lo veía y no hacía nada, ni siquiera las migajas se le caían para Lázaro. Tal vez si le hubiera dado, aunque sean las migajas, le hubieran pasado el dedo mojado en la boca cuando las llamas lo torturaban. Pero ni eso se le pudo dar en aquel infierno al final. Los muros que aquí nos hacemos los vamos a encontrar allá. Pero dice Jesús que luego pasó también un samaritano, y esta gente no contaba, no incidía, no era del pueblo escogido de Israel. Era un samaritano que iba de viaje. Al verlo, se compadeció. O sea, no se trata solamente de ver con ojos fríos, sino de tener dolor, sufrimiento por el que sufre. Compadecerse es padecer con el otro. Yo recuerdo cuando algunos ancianitos morían allá en el asilo de ancianos de las misioneras de la caridad. Las monjitas lloraban al ancianito y a la ancianita, que no sabían de dónde había venido, solo porque lo encontraron en una acera de una calle. Pero les ponían un gran cariño
un gran amor, que hasta cuando se veía que les daban la comidita en la boca, lo hacían como esos hijos que aman a sus padres y los miman de esa manera. Y dice la parábola que lo vio y se compadeció de él, tuvo dolor. Dios nos haga más sensibles ante el sufrimiento humano, porque hay mucha gente que vive anestesiada ante el dolor. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso en su propia cabalgadura que llevaba, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y ahí pasó todo el día y toda la noche, hasta el día siguiente, dice. Sacó 2 denarios. Esto vale cuando somos capaces de meter la mano en el bolsillo y de lo mío, no de lo que tengo que dar. Lo que tienes que dar si eres gobernante en un pueblo es obligación darlo, porque si no lo das, te lo robas. Pero de lo suyo pagó al hotelero 2 denarios y le dijo: al regreso, hazme la cuenta y yo te lo pagaré. Esto es el Evangelio. Hermanos, la primera lectura habla ay de aquel que predica un evangelio distinto al que nosotros les hemos enseñado. El verdadero evangelio, hermano, es saber descubrir a Dios en el rostro del más frágil. La verdadera y auténtica predicación y homilía es aquella que se pone en acción, es aquella que tiene manos para tender, pies para caminar y acercarse al más débil, al que más nos necesita. Y al final Jesús le hizo la pregunta: ¿cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre? Él mismo se dio la respuesta y le dijo: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Yo creo, queridos hermanos, que la iglesia, que somos todos nosotros, tenemos que ser la iglesia samaritana en las adversidades en que nos encontramos. Adversidades como la pandemia, que nos ha traído tanto sufrimiento. Hoy es cuando esta iglesia tiene que ser iglesia samaritana, solidaria, compasiva, que se acerca al dolor, al sufrimiento. ¿Cuántos efectos estamos sufriendo de la pandemia? Primero, el desempleo, el despido de muchos trabajadores, y muchos porque no profesan su misma fe, su misma religión, o porque no son del color político que ellos quieren, y han aprovechado la pandemia para sacudirse de estos empleados. Iglesia samaritana, hermanos, en una pandemia de discriminación,
Cierto que no nos hemos podido acercar a un paciente de COVID-19, pero tampoco nos hemos acercado con la oración, con la solidaridad. Más bien lo hemos discriminado, más bien hemos señalado, ahí hay uno de COVID-19 y lo hemos estigmatizado. Pero ¿a quién se le ocurrió irle a poner una ración de víveres a la puerta de su casa? O un sobrecito al menos con $1 debajo de la puerta, con un nombrecito allí, con un letrerito que diga: en el nombre del Señor, acepta esta ofrenda. Tenemos que ser la iglesia samaritana, dispuesta a ver con los ojos de Dios, a sentir con el corazón de Cristo y a actuar con lo que nosotros podamos aliviar el sufrimiento humano. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros.